Bienvenidas a la radio, un espacio para ellas y ellos, porque todos necesitamos del otro para ser feliz. No te quedes más sola. Compartí con nosotros este espacio. Mujeres Enérgicas, con la psicóloga Adriana Sabio Corvino. Bueno, buen día a todas y todos. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Les doy una bienvenida bien grande y bien calurosa en los dos sentidos de la palabra. Hoy estamos con un día de bastante temperatura y vamos a tener varios temas para trabajar en el día de hoy en los dos espacios, pero además les quería contar que también tenemos abierta una línea ahora. Tengo varias sorpresas hoy para ustedes. La primera es que tengo abierta una línea de celular para mensajes de texto que me quieran mandar acá al aire, saludos, comentarios que nos quieran hacer, poder interactuar de una manera capaz que más directa también. 092-157-062 y para mensajes de WhatsApp 091-434-174. Además, por supuesto, tenemos la página de Radio La Caverna 90.7 FM y se pueden comunicar sin ningún tipo de problema acá en vivo, así que bueno, vamos a estar interactuando un poco. En el día de hoy les cuento, en tema mujeres, como les fui anunciando previamente en la semana, vamos a trabajar jefas de familia, mujeres que tienen que salir a trabajar, no solamente porque diríamos, por supuesto la necesidad, sino también por un tema de empoderamiento y de querer salir adelante ellas. ¿Y qué pasa? ¿Qué función cumplen en este caso? Por ejemplo, muchas veces para dar una mano y ayudar de una manera cooperativa en el núcleo familiar, los abuelos, ¿no verdad? O sea, que era un tema que unos 4 o 5 radioescuchas de la semana pasada me anduvieron pidiendo por mensajes internos, o sea, ¿cuál sería la posición de estos abuelos en el momento, diríamos, de poder dar una mano a estas mamás, jefas de hogar que tienen que salir a trabajar o que quieren hacerlo también? Antes que nada, quiero hacer un nombramiento por un caso que realmente ha conmocionado a toda Minas en las últimas horas. El caso, desgraciadamente, tenemos un feminicidio más, el caso de una muerte de la chica justamente Lorena, que desgraciadamente fue asesinada y ultimada por su marido en las últimas 72 horas en Minas. Un caso bastante complicado. Después vamos a estar hablando en el micro de mentes criminales, pero tenemos nuevamente justamente un feminicidio más. El 80% de las mujeres que mueren por violencia doméstica o por distintos tipos de violencia en nuestro país lo hacen a manos de parejas. Estos son justamente datos que se están manejando en el Observatorio Criminológico del Ministerio del Interior. O sea, el 80% de mujeres que mueren por violencia doméstica mueren en manos de parejas, exparejas o familiares. Las cifras son bastante complicadas, amigas y amigos. Estamos hablando de 150 y 160 mujeres muertas, asesinadas casi por año. O sea, Uruguay estamos muy complicados en la tabla de valores a nivel internacional y a nivel entre nosotros. O sea, ¿qué es lo que nos está pasando? No quería dejar pasar la oportunidad en este espacio de mujeres para tocar este tema y también contarles que desgraciadamente justamente esta chica, la causa aparente, que por supuesto no va a existir nunca una causa que justifique una muerte ni tampoco un acto de violencia, pero la causa que expresa el que la ultima, que es la pareja, era que ella quería aparentemente ampliar sus horizontes, quería trabajar, quería avanzar, de hecho estaba haciéndolo en un lugar nuevo y el matador, bueno, aparentemente con una situación de celos, violencia extrema que ya se estaba consumando, que ella no había podido denunciar previamente, la ultima de 9 disparos de bala. Bueno, un caso bastante complicado, así que no quería dejarlo pasar, quería nombrarlo
hacerlo para que todos los días seamos un poco más conscientes de esta realidad que nos golpea duramente. Bien, así que bueno, vamos a retomar entonces en este espacio y contarles antes de largar entonces con el tema que les propongo hoy, que me encantaría poder escuchar sus comentarios y sus preguntas, sus consultas, que podamos interactuar un poquito, justamente plantearles que el pasado sábado 24 fue el encuentro de mujeres enérgicas Uruguay y felizmente tuvimos la asistencia de casi 60 mujeres en pleno enero, lo cual es realmente un éxito, fue impresionante, estuvo muy interesante. Por supuesto que siempre se pueden acercar acá a la radio a tomar contacto con este movimiento de mujeres y de empoderamiento femenino. Hubieron también varones, para que no se me enoje la tribuna masculina, estuvieron presentes con nosotros y nos estuvieron acompañando, estuvo realmente muy lindo, y les voy avanzando que seguramente ahora a partir de la segunda quincena de febrero vamos a estar teniendo ya el libro de mujeres enérgicas, así que todas y todos los que lo quieran tener están por supuesto más que invitados. Voy a avisar antes del lanzamiento y demás. Y comentarles que también tuvimos en la promoción del encuentro de mujeres enérgicas el pasado sábado, tuvimos planteamientos de dos, justamente por mensaje, por mail, de dos varones que explicaban, bueno, a ver, esperemos que sea empoderamiento y no se trate justamente de odio de género, ¿no? Y cómo, en realidad a mí me preocupa, aparece el odio vinculado al género y los miedos que muchas veces tiene el sexo masculino, y por qué no también el sexo femenino, lo tenemos desde nuestro lado, pero en el sexo masculino se ve muchísimo esta cuestión de miedo o vinculación con los celos frente a que la mujer muchas veces avance también. La pregunta es, a ver qué les parece a ustedes, ¿por qué no podemos avanzar los dos géneros al mismo tiempo de manera casi paralela? Y en realidad esto nos lleva al tema que vamos a trabajar hoy, que es mujeres jefas de hogar. ¿Quién las ayuda? ¿Sí? Que es un temita bastante complejo, ¿no, verdad? A ver, el tema de las mujeres jefas de hogar no solamente, como les decía antes, y me gustaría irlos escuchando, a ver qué es lo que van opinando, está necesariamente relacionado de manera total con justamente solamente la cuestión de mejorar la posición económica. También hay un elemento que tiene que ver con una palabra que se llama independencia, ¿sí? Y que en este caso muchas veces genera grandes complicaciones, ¿no? ¿Por qué genera complicaciones, entre comillas, el tema de la independencia en las mujeres? Y ustedes me dirán, está hablando de otra época, y en realidad yo les digo que no, que en realidad es de la actualidad y complica bastante, porque fíjense que en el caso que les comentaba de esta chica, Lorena, desgraciadamente se trató de eso. La pareja estaba justamente muy impotente frente al el hecho de que ella tuviera un trabajo por fuera del ámbito doméstico y justamente sumado a otros factores que por supuesto después vamos a ver, aparece esta situación, ¿no, verdad?, donde desgraciadamente termina de forma tan triste y tan miserable, ¿no, verdad? Así que bueno, a ver, podemos estar empezando a pensar en el concepto de impotencia, en todo sentido de la palabra, relacionado al sexo masculino. ¿Qué le pasa a los varones cuando ven que las mujeres salen de sus casas a trabajar? Y esto, como les vuelvo a repetir, no estoy hablando de la Edad Media, ni estoy hablando del siglo pasado. Está pasando acá en nuestro país, se da, y yo sé que todas las mujeres que me están escuchando, en un nivel inconsciente o consciente, lo manejan este planteamiento, ¿no? O sea, siempre aparece este recelo muchas veces del varón en muchísimos casos, otros no, al contrario, todo lo contrario, pero en la mayoría de los casos aparece un poco este recelo de, bueno, me da cosa como que mi mujer salga a trabajar, o tenga un trabajo, o capaz que me supere. ¿Y qué es lo que pasa en realidad con esto realmente, no? O sea, cómo aparece entonces lo que yo les traía para compartir hoy. La construcción de la figura masculina vinculada al varón, que es el que tiene que soportar o llevar siempre el sustento a la casa, que no necesariamente, señoras y señores, tiene que ser de esa manera. Es más, les digo, no tiene que ser de esa manera. El género masculino está muy golpeado en este sentido, porque fíjense que ni siquiera se permiten muchas veces expresar los sentimientos. O sea, necesitan ser siempre la figura que sustenta y que da contención a
el género femenino, la que protege. Y la protección, es lo que yo les vengo a plantear hoy, puede en realidad, o el concepto de protección puede ser compartido. O sea, pueden proteger los dos, el hombre y la mujer al mismo tiempo. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Qué opinan ustedes? O sea, me parece que es un tema bastante controversial, ¿no verdad? Porque de hecho se instala cuando las mujeres justamente buscan esto de, entre comillas, la ampliación de horizontes para querer avanzar y salir adelante, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con estas figuras masculinas? ¿Sí? O sea, cómo se plantean esto del trabajo de las mujeres o de que la mujer sea jefa de hogar, entre comillas. La mayoría de las veces cuando hablamos de jefas de hogar también estamos hablando de un núcleo familiar donde la mujer ya seguramente se separó, queda a cargo solamente de sus hijos, y ahí en realidad entonces era el tema que yo les traía hoy. ¿Qué posición o qué rol les parece a ustedes que deben ocupar, posible o no posiblemente, la figura de los abuelos, ¿no verdad? Que nada más y nada menos que son la tercera generación para atrás, lo cual no es un dato menor. Son figuras de autoridad importantes que en nuestra sociedad han empezado como un poco a perder peso, desgraciadamente en los últimos tiempos. Y digo desgraciadamente porque en realidad tiene que ver con que, bueno, a ver, el abuelo es una figura, abuelo-abuela, es una figura de autoridad muy importante, pero también muy sólida en cuanto a lo que aporta de valores frente a la sociedad en sí misma, ¿no verdad? Y al núcleo familiar, o sea, los nietos se manejan de otra manera frente a estas figuras, ¿sí? Es una figura casi, les diría, que no sé si de más peso que la de los padres, pero frente a la tercera generación más joven es una figura importantísima, es una figura que puede ayudar, que puede dar solvencia, que cuando las figuras paternas no están, capaz que apoya y da, bueno, diríamos un plus ahí importante en cuanto a valores y demás. A mí me gustaría ir viendo a ver, hoy me parece que están medio dormidos, no sé, ir viendo a ver qué les va pareciendo el tema, que en realidad que estamos trabajando hoy, y escuchar también, si andan por ahí, a los radioescucha que me lo plantearon, justamente como tema para trabajar. Es un tema bastante complejo, se ha trabajado a nivel también de programas del MIDES, de programas sociales, donde en realidad se ha buscado justamente poder empezar a resignificar esta figura de la mujer jefa de familia, cómo ayudarla y también fortalecer la figura de los abuelos, ¿no verdad? Esté presente o no esté presente la pareja de esta mujer, en varios sentidos de la palabra. Hay parejas que a veces están presentes y es, bueno, las mujeres lo saben muy bien y los varones también, puede ser como que no lo estén. Así que entonces me parece importante, diríamos, como empezarnos a cuestionar qué es lo que pasa con ellos, ¿no verdad? Con este temita, ¿no? Justamente entonces, les repito, las vías de contacto, estamos en el 092-157-062 para mensajes de texto si me quieren mandar, sino también tengo el 091-434-174 para WhatsApp, ¿sí? Y para irnos empezando a tomar contacto y a poner, bueno, en línea con este tema, a ver qué es lo que podemos pensar, qué les parece a ustedes, de qué hablamos cuando estamos hablando justamente del tema abuelos ayudando a jefas de familia, cómo se sienten las mujeres que salen a trabajar, qué es lo que les aporta, porque es mucho más que el trabajo, y les vuelvo a repetir, es la dignificación, pero no solamente la dignificación a través del trabajo, es el respeto que una desde el género femenino adquiere cuando en realidad tiene una labor, muchas veces fuera de la casa. Ustedes saben que nosotros los seres humanos nos narcisizamos, o sea, nos volcamos de autoestima, nos llenamos de autoestima cuando hacemos cosas también para otros. La mayoría de las veces es así, y en las tareas laborales estas nos quedan fuera de esto. Es importante que la mujer se sienta que sale de su núcleo familiar para poder trabajar, para poder ofrecer servicios a otras personas, en el ámbito que sea, no importa, no pasa solamente por lo profesional. Todo trabajo, toda labor dignifica y da algo que es muy importante, que es la autoestima.
¿Por qué? Porque nosotras en realidad como mujeres sentimos que tenemos un cierto poder. Y acá me voy al segundo concepto, en realidad que estamos, que vamos justamente que estamos tomando, diríamos, en este tema que estamos planteando y que les estoy ofreciendo en el día de hoy, que es el poder. ¿Cómo manejamos el concepto de poder entre todos en realidad, no? ¿No sería más interesante que en vez de luchar, diríamos, o sentirnos capaz que mal porque nuestra pareja sale a trabajar y nos hace sentir como que en realidad nosotros podemos estar perdiendo poder con eso, ¿no sería más interesante y más constructivo poder pensar el poder desde una posición mucho más cooperativa? En realidad en el núcleo familiar no se trata de competir dentro del núcleo. Pensemos en el caso inicial del que les hablé, en el caso de Lorena, que tuvo la desgracia de, bueno, de vivir esta infelicidad que le sucedió. Pensemos por ejemplo en ella y al mismo tiempo entonces pensemos en qué pasaba con el poder dentro de ese núcleo familiar, ¿no? O sea, la pareja no habilitaba que diríamos justamente ella tuviera un trabajo y quisiera ampliar sus horizontes, y esto no es menor, tiene que ver con el poder. Y yo me pregunto qué hubiera pasado en ese núcleo familiar si todos hubieran estado empoderados sanamente y se sintieran bien en sus posiciones que ocupaban dentro del núcleo y sintieran que en realidad dentro de los núcleos familiares todos aportamos desde donde podemos aportar. De ahí también la posición de los abuelos frente a estos núcleos familiares, ¿no verdad? O sea, el abuelo es muy importante, la abuela, abuelo es muy importante porque aporta desde el lugar donde está y no pasa por el aporte únicamente material. Y esto es lo que yo les quiero dejar como concepto antes de irnos a la pequeña tanda que ya me están avisando por aquí. O sea, podemos empezar a pensar un tipo de familia en el que en realidad sea todo un aporte mucho más cooperativo y que la cuestión no pase solamente por esto de sentirse más poderosos por tener o no tener, porque ahí entramos en las competencias y a veces esas competencias, entre comillas, se complican y ya podemos caer en casos extremos como el caso muy desgraciado justamente de esta chica Lorena. Así que ahora estamos en las perfecto, y entonces nos vamos a un pequeño corte y a ver, les voy enlazando con lo que va a ser el segundo espacio en Mentes Criminales, que vamos a estar hablando de justamente el ciberacoso. ¿Qué pasa, como yo les venía planteando, cuando dentro del núcleo familiar todos los integrantes, diríamos, del núcleo, se sienten que no tienen valor en lo que están aportando? Nos encontramos entonces con casos donde aparecen los famosos adolescentes y los gurises que se sienten completamente perdidos, que se sienten que no tienen referentes y que se sienten que en realidad no les vale nada aportar o expresar lo que le quieren aportar a ese núcleo familiar. Y esto no es menor. ¿Por qué? Porque ahí se empiezan a instalar, señoras y señores, los famosos temitas vinculados a el abuso. El abuso referido a qué cosa? Los gurises empiezan a meterse en internet, empiezan a escaparse de la realidad en la que se encuentran, donde no encuentran figuras de referencia en el núcleo familiar y parental, y empiezan a caer en esto de los abusos no solamente del internet, no solamente de caer en ciberacosos posibles, sino también empezar a caer en esto de las consumiciones. Uno no solamente consume, diríamos, lo que debe para toda la vida, también puede abusar de sustancias, puede abusar de una cantidad de cosas. Y en realidad el ser humano cae en este tipo de conductas cuando entiende que en su núcleo familiar, que son las personas que más lo quieren, no existe una repercusión y no hay una devolución, no hay una respuesta. O sea, cuando sentimos que nos quedamos solos, ¿no? ¿Qué pasa cuando nuestro núcleo familiar no nos devuelve lo que nosotros queremos que nos devuelva? ¿Sí? De ahí es muy importante que podamos empezar a enganchar un tema con el otro. También por eso la posición de los abuelos frente a estos núcleos a veces monoparentales, con una mamá solamente o con un papá solamente, y la importancia de que en realidad todos tengamos lo que sentimos que tenemos que recibir siempre,
que es sentirnos queridos y amados. En realidad yo les pregunto, si no venimos acá para eso, ¿para qué venimos? En realidad tiene que ver con esto, tiene que ver con que todos queremos ser queridos en este mundo. Nos vamos entonces a la pausa y espero sus mensajes, sus contestaciones y ya nos estamos volviendo a enganchar en unos minutitos. Muchas gracias. Toda potencia, toda la música. Sounds for a new millennium. Toda la radio en una sola frecuencia. Colegio Golden anuncia la apertura de inscripciones para el año 2015. Inicial desde 1 año y primaria completa. Cupos limitados. Por informes, Avenida Nogueira y Mamboretá. Teléfono 4376-2793. Colegio Golden 4376-2793. Revista Salinas, guía comercial y clasificados. Cubrimos la zona desde Neptunia hasta el Fortín de Santa Rosa. Página web www.salinas.uy. Revista Salinas, guía comercial y clasificados. Nuestro correo info@salinas.uy. Teléfono 099-370-900. La guía más completa de comercios y servicios. www.salinas.uy. Sábado en la 90.7, 16 horas. Alejandra Toscano conduce Como te digo una cosa, te digo la otra. Toda la información de lo que pasa a nivel cultural en la zona. Además de muy buena música. Como te digo una cosa, te digo la otra. Sábado, 16 horas, por la 90.7. La portuguesa me tiene loco de amor. Hawaiana me mata con su sabor. La cordobesa soy mi cabeza. Me gusta tanto que ya no puedo vivir sin vos. Santa, Santa, Santa Fe, yo te quiero comer. Empanada Santa Fe, yo te quiero comer. Santa, Santa, Santa Fe, yo te quiero calentita, bien jugosa, es tan rica mi empanada Santa Fe. De mediodía a la medianoche, empanada Santa Fe. Pedidas en Salinas por el 61506 o en Atlántida 26860. La Caverna FM. Atención, empezó el verano en el Country Club Neptunia y se vino con todo. Todos los fines de semana, música en vivo, el mejor ambiente familiar, tejo, pool, futbolito, máquina de baile y rocola. Lo mejor en pizzería, con una super promo durante todo el verano. 3x2 en pizza, mozzarella, painao Figasa. Pagás 2 y te llevas 3. Además de la más completa cocina. Envíos sin cargo por el 4376-8519 o 095-030546. También contamos con salón de fiestas y lo mejor, estamos a una cuadra de la playa. Verano 2015 en el Country Club Neptunia, Canes y Trubil, Neptunia Sur. Masas, saladitos, sándwiches y todo para deliciosos copetines. Servicios de lunch para fiestas y tortas. El pan nuestro de cada día. Panadería Colón. Salón de exposición y ventas en la calle Colón. Pedidos al teléfono 437-62-561. Lunes en la 90.7, 12 horas. La historia es una historia. Relatos y anécdotas de nuestro pasado cotidiano. Conduce el investigador y escritor Jorge de Salinas. La historia es una historia. Lunes al mediodía por la 90.7. Para darte el gusto en gastronomía, Lo de María. Pastas caseras, minutas y el plato del día. Lo de María. Teléfono 437-632-43. Y recordá que abrimos a las 7 para que te lleves el desayuno al instante. Lo de María. Zorrilla y Sombra de Toro. Zorrilla y Sombra de Toro. Vos estás escuchando
escuchando La Mañana de la Radio. Bien, y retomando entonces unos minutitos justamente ya antes de poder dar comienzo al segundo y último micro, plantearle justamente esto, ¿no? O sea, frente a lo que estábamos hablando, no existen las generaciones perdidas, en realidad tienen que empezar a aparecer referentes familiares importantes, ¿no? No solamente los padres, sino también los abuelos pueden dar una mano muy importante en esto. ¿Por qué? Porque en realidad son este familiar o este ser querido cercano, ¿sí? Político no, ¿sí? Un referente afectivo que evite que nos deprimamos, que nos sintamos solos. En realidad los seres humanos nos sentimos más solos cuando la mayor soledad que podemos sentir es cuando sentimos que dentro de nuestra propia familia no existe el apoyo o nos encontramos solos rodeados de nuestra propia familia. Y este va a ser entonces un tema que seguramente vamos a tener que trabajar más adelante, ¿no verdad? Cuando evitamos la depresión en los núcleos familiares, evitamos el malestar de la gente y de todos sus integrantes, evitamos entonces también justamente los abusos. ¿Por qué? Porque los abusos, sea cuales sean, están vinculados justamente a esta necesidad que tiene el ser humano, que tenemos todos, de poder escaparnos de una realidad, como por ejemplo la familiar, que a veces puede estarnos devolviendo una imagen que no nos gusta, donde no nos gusta vernos, donde no nos gusta reflejarnos, ¿no verdad? A ver, yo no necesito huir de la realidad en la que estoy si me siento cómodo y si estoy cómodo en un núcleo familiar donde me encuentro, donde en realidad me siento acogido. Entonces, para terminar en estos minutitos del espacio de Mujeres Enérgicas, decirles justamente una frase que me pareció muy interesante y muy referente. La verdadera revolución no pasa por cambiar la sociedad, pasa por cambiarnos a nosotros mismos. Es una frase de Krishnamurti, ¿no? Nuestro ego, a su vez, es insolente, nuestro ser es esencial. La energía del ego nos sabotea. Muchas veces nuestro propio ser busca la evolución y el despertar de la propia conciencia, la propia esencia. Esto es importante, ¿no? O sea, en realidad cuánta verdad hay en estas frases. La verdadera revolución no está afuera, la verdadera revolución está dentro, está en nuestras manos, está en las manos de todas estas mujeres jefas de familia que salen todos los días a trabajar, está en todos nosotros para poder sacar adelante justamente los problemas que tengamos que sacar adelante. Y no caigamos en lo que muchas veces todos caemos, de sentir que no podemos sacar adelante las cosas y le echamos la culpa al que tenemos al lado, al familiar o al amigo que tenemos al lado. Empecemos a mirarnos más a nosotros mismos por dentro y vamos a mejorar muchas cosas nuestras y en nuestra sociedad. Y ahí, así, se va a dar la revolución. Nos vemos entonces el próximo viernes con el espacio de Mujeres Enérgicas. Ahora vamos, Marcelo, a la cortina de Mentes Criminales y ya entramos en tema con la chica, con el caso de la chica de balizas y la filmación y el ciberacoso. Muchas gracias. Hasta luego. En la mañana de la radio, Mentes Criminales. Mentes Criminales. Casos nacionales e internacionales. Desde la mirada atenta de una mujer forense. Mentes Criminales. Con la psicóloga Adriana Sabio Corvino. Vamos a trabajar en el día de hoy, amigas y amigos, justamente el caso de
Punta del Diablo, que se dio más específicamente en Punta del Diablo, con la joven que fue filmada siendo forzada a tener relaciones sexuales. Es un caso bastante complejo, ustedes saben que se estuvo trabajando muchísimo. Por suerte el día de hoy nosotros contamos con equipos de parte de la policía donde se investiga lo que son los delitos informáticos específicamente y lo que se conoce justamente con lo que vamos a hablar acerca del ciberbullying, justamente, ¿no? El acoso a través de las redes sociales. Las redes sociales hoy que están transformadas casi en un semidios de todos nosotros, donde en realidad uno a veces aparenta no poder vivir ni con un celular ni con una señal de internet, lo cual no es menor. O sea, ¿qué está pasando con nuestras propiedades en todo sentido de la palabra? La imagen de una persona también es la propiedad de ella misma, le pertenece y no puede, la persona tiene derecho a que esa imagen no sea manipulada ni sea vapuleada como otros puedan desear querer hacerlo. En el caso de esta joven, de esta adolescente que sufrió un intento de abuso y de ultraje, el cual fue filmado como gracia para poder ser subido a las redes sociales, estamos hablando de esto, ¿no? Estamos hablando de la imagen de un ser humano, de una joven mujer, ¿sí? Que fue vapuleado con el objetivo de poder ser expuesto y mostrado, pero también, y acá quiero hacer un hincapié especial en esto que no es menor, relacionado al ciberbullying y al ciberacoso, también tiene que ver con cómo muchas veces muchas personas que están atrás de una pantalla, a través de lo que nos dicen y lo que nos hacen por internet, pueden empezar a extorsionar posteriormente en base a lo que tienen de información nuestra, ¿sí? Para que nosotros hagamos cosas que no queremos hacer, para que accedamos a realizar actos que en realidad no deseamos por voluntad propia hacerlos. Bueno, frente a este tipo de circunstancias nos encontramos frente a lo que se llama o se conoce como ciberacoso o ciberbullying. El ciberbullying, les cuento, es la figura del acoso relacionada específicamente, ¿sí? Con grupo de pares. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estamos hablando de bullying, estamos hablando de acoso realizado entre personas de las mismas edades. Cuando estamos hablando de ciberacoso, ¿sí? Únicamente ciberacoso, nos estamos refiriendo al acoso generado por personas muchas veces de más poder, otra vez la palabrita esta clave que estuvimos trabajando en el micro anterior, en varios sentidos de la palabra, tanto física como cronológicamente en cuanto a edades, que maltratan y someten a un otro menor, ¿sí? De menos resistencia física, de menos resistencia mental, de menos edad seguramente, a que haga actos que no desea hacer. Esto es una especificación que me parece importante y ustedes saben que últimamente en la ciencia forense se trabaja mucho todo lo que vendría a ser la informática forense, que analiza desde el punto de vista de lo que es el acto criminal en sí mismo, las circunstancias que vinculan el internet y las redes sociales. El ciberacoso es un acto criminal. Las personas que acosan a través de una pantalla, a través de obligar, como obligaron a esta chica, a querer tener relaciones sexuales, a manosearla y a maltratarla para después publicarlo, esas personas están cometiendo un acto criminal. Esto es, putable, o sea, esto es castigado por la ley. De hecho, configuran varios ítems que yo les voy a leer a continuación, que están conformados en la figura legal que implica, y el ciberacoso se denuncia, señoras y señores, siempre se denuncia. Hay que denunciarlo cuando nos sentimos acosados. Cuidado, no solamente pasa por las redes sociales, pasa por el acoso que nosotros estemos recibiendo por cualquier tipo de medio, redes sociales, pero también mensajes de texto y demás. No se olviden que la figura del acoso en general siempre, encierra y inviste en su interior una gran violencia. El acosador es alguien muy impotente, es alguien que en realidad lo que busca es destruir a la víctima a través de una forma de persecución, de perseguirla, de someterla y de obligarla a quedar mal, hacerla pasar mal momento, y en muchos casos pueden llegar a circunstancias muy graves, como por ejemplo el homicidio, el asesinato y demás. Bien, a ver, plantearles
que es un proceso y que en realidad cuando estamos frente a circunstancias de ciberacoso nos encontramos, en este caso de estos muchachos que fueron 4, que les empiezo a adelantar de qué se trató en realidad. Luego de hacer lo que hicieron con esta chica, buscaron subirlo a las redes sociales, fueron imputados, o sea, fueron llevados a la ley para ser procesados, y hubieron 3 que en realidad fueron retirada la pena, porque en realidad se consideró que eran primarios y que no podían ser procesados, porque de hecho se los quería procesar por un crimen excarcelable que es atentado violento al pudor, el cual en realidad yo personalmente no estoy totalmente de acuerdo. Creo que en este sentido las leyes tendrían que cambiar, no sé qué es lo que piensan ustedes. Tenemos que empezar a tener una constitución y un código penal mucho más actualizado a los tiempos actuales. Hoy nuestra vida pasa por internet, en muchos casos, tenemos que cuidar mucho qué es lo que mostramos y qué es lo que exponemos, y en ese sentido me parece que los códigos penales, por ejemplo, tienen que empezar a ser revisados. Fíjense que una situación como la que pasó con esta chica es mucho más que un atentado violento al pudor. La sometieron casi entre 4, la obligaron a tener sexo, la filmaron como una gracia, querían subirlo a las redes, y es muy probable, y acá viene el dobladillo de esto, que la filmación tuviera que ver con después quedarse con algo para obligarla a hacer otras cosas posteriormente, y si no las hacía, mostraban la filmación en las redes sociales. Esto no es menor, porque volvemos entonces a la instalación de la figura del acoso. ¿Se dan cuenta? Que encierra una violencia y una hostilidad tremenda para una persona. O sea, pueden transformar a la víctima en casi un esclavo de ellos. ¿Sí? Y esto es para todos, para los padres, para las madres, para que empiecen a tener más conciencia con sus hijos adolescentes, sus hijos niños, en este mundo actual tan, pero tan cibernetizado. Decirles también que justamente el abuso vinculado al ciberacoso tiene sus orígenes en el bullying. Por lo general, estos chicos que actuaron tan bestialmente y de manera tan primitiva con esta adolescente en balizas, es muy probable, yo me animo a decir, y si tomara contacto con la causa seguramente me encontraría con esa realidad, que desde el punto de vista criminológico nos estaríamos encontrando con pasados niños que fueron acosadores adentro de la escuela. Es muy probable. Y es muy probable que seguramente eran el grupo de pibes que se juntaba dentro de la escuela para ir a patotear al otro más flaquito, o al otro más chiquito, o al otro que querían sacarle algo a cambio de, diríamos, patotearlo, porque esa es la palabra, y acosarlo, ¿no? ¿Verdad? Entonces nos encontramos siempre con sujetos que tienen un pasado de bullying, ¿sí? O sea, de acoso entre pares, entre niños, en la infancia. Es muy probable que tengan un pasado de bullying escolar, y que eso se empieza a agrandar. ¿Por qué? Porque la violencia, como método de comunicación, entre comillas, muy errado, se agranda a medida que la persona también crece. Del bullying pasa muchas veces a la agresión, entonces, posteriormente, cuando son más grandes, en el noviazgo, ¿sí? Ahí después tenemos posteriormente un abuso marital, seguramente un abuso en la pareja, nos encontramos con las violencias domésticas, un abuso infantil, ¿sí? Que posteriormente estos varones o mujeres, porque cuidado, hay muchas mujeres que ejercen bullying sobre otras mujeres también, en las escuelas, cuidado con esto, puede pasar a un abuso infantil posteriormente, y después ese abuso se perpetúa a lo largo de toda la historia de vida de la persona, y puede ser también un abusivo en la vejez esa persona. Pero también pueden unirse a grupos, ¿sí? Patoteros, ¿sí? Pueden unirse a grupos, como pasó acá en esta situación de balizas, que acosen sexualmente a una chica y que la quieran subir a internet, y pueden también ser personas que cuando son empleadas en los trabajos ejerzan acoso laboral. Mire todo lo que sale del origen de un niño que ejerce bullying sobre los demás, que después se puede transformar en esto que tuvimos en balizas, por ejemplo, ¿no? En alguien que le haga esto a una chica, diríamos, con estos fines. Bien, los puntos que hay sobre estos casos es que siempre es contra la voluntad de la víctima, hay forzamiento, ¿sí? Hay abuso en ese sentido. Es muy probable que de 4 de estos chicos fueran seguramente, no sé si los 4, pero por lo menos 2 más grandes que ella cronológicamente. O sea, la figura del abuso está constatada,
siempre que a nosotros nos someten a hacer cosas que nosotros no queremos, pero a su vez a eso le sumamos que la persona es más grande de edad, también nos encontramos con un gran problema, que aparece la figura del abuso propiamente dicho, ¿no verdad? ¿Sí? Entonces, a ver, ¿cómo podemos ir pensando esto? Y también, ¿cómo podemos empezar a internarnos en lo del ciber, justamente, abuso, ¿no verdad? Que el ciberabuso no solamente integra lo que es el ciberabuso en sí mismo, empiezan a aparecer otras ramificaciones, como por ejemplo el sexting y el grooming, por ejemplo, que son cosas diferentes dentro de lo que es el ciberacoso. ¿Qué es el sexting y el grooming? Bueno, les cuento. A ver, el sexting tiene que ver con casos donde nos encontramos con chicas, ¿sí?, o chicos que tienen contacto, la mayoría de las veces son menores de edad, a través de la pantalla, a través de las redes sociales, con personas que le dicen tener la misma edad, y que en realidad, ¿saben qué? Se trata de gente mucho más adulta, que la mayoría de las veces los va llevando desde el punto de vista psicológico a poder después, posteriormente, encontrarse con ellos para poder tener vinculaciones sexuales, ejercer distintos tipos de violencia sexual sobre los menores, haciéndoles creer que estaban hablando con alguien chiquito o con alguien de su misma edad, y de ahí derivamos en otro tipo de circunstancias, como por ejemplo la pornografía infantil, que es un caso complicadísimo, que estamos teniendo muchísimo al día de hoy en nuestro país. Les cuento que Uruguay está siendo el segundo en Latinoamérica como el país que más clics en las redes sociales da a los espacios porno infantiles. A los espacios porno infantiles, a la pornografía infantil. Somos el segundo en Latinoamérica como el país que más clics le da a esos espacios, o sea, que más entra a esos espacios. O sea, imagínense las consecuencias de esto, empecemos a pensar un poco más qué es lo que nos está pasando, ¿sí? Y empecemos a pensar un poco más las dimensiones de la violencia, porque la violencia crece, nunca disminuye. Siempre que se instale una situación violenta, en el caso del chiquito que empezó siendo un acosador en la escuela, va a seguir siendo un acosador cuando crezca. El tema es que el acoso va a aumentar. Y como pasó con estos 4 adultos que forzaron a esta joven en balizas, ¿sí?, estos 4 adultos aumentaron en sus potenciales, en sus potencialidades de violencia frente a el ejercer dominancia sobre otra. Bien, el sexting entonces les contaba que se trataba de eso, jóvenes o menores de edad que tienen contacto con personas que dicen tener la misma edad y después terminan llevándolos a vías de abuso sexual o dominancia de varios tipos. Y después también tenemos el grooming, donde en realidad nos encontramos con este elemento sexual específicamente, en el que se exponen, en el que se busca el contacto a través de las redes sociales con el único objetivo que es el pasaje sexual de información entre las dos partes. ¿Qué es lo que pasa? En los dos casos hay una clave que tiene que ver con la vergüenza, porque la persona que está ejerciendo el acoso empieza a adquirir información de la víctima, y cuando la víctima quiere ponerle freno al contacto, el acosador, ¿qué es lo que hace? Lo amenaza y lo extorsiona con mostrar y con pasar información que tiene que ver con el orden sexual a todos los conocidos de la víctima. Y ahí se empieza a complicar, que es muy probable, la hipótesis que yo tengo frente a este caso que pasó en Barra de Balizas, ¿sí? Esta chica era contactada con estos muchachos, es seguro que se conocían, y esto de obligarla a hacer lo que ellos quisieran, si no publicaban en todas las redes sociales el video de su abuso, era una manera de extorsionarla. ¿Sí? La información sexual que se obtiene a través del intercambio por las redes sociales es muy peligrosa, ¿sí? Y siempre tenemos que estar muy atentos, porque nos pueden después extorsionar posteriormente con esto. Y acá viene justamente lo que se llama el sexting y el grooming. Entonces empiezan a aparecer las distintas formas de ciberacoso, que hoy por hoy, les vuelvo a repetir, es una figura de crimen en nuestra sociedad. Mata gente, hay personas que se suicidan por esta razón. Hay porcentajes estudiados a nivel mundial de adolescentes que se han quitado la vida por razones relacionadas con el ciberacoso y el acoso que reciben a través de las vías de redes sociales, ¿no verdad? Tenemos el caso de Amanda Todd, ¿sí?, que se suicidó en cámaras
después de ser acosada a través de las vías virtuales en octubre del 2012. Pero también tenemos un caso en nuestro país. Sí, el caso de Amanda Todd es europeo, pero también tenemos un caso en nuestro país que fue el 5 de agosto del 2013, un joven de 14 años que se suicidó, sí, dejando una carta y explicando que era que no soportaba más el acoso cibernáutico por las redes sociales que le estaban ejerciendo sus grupos de pares. Esto no es menor, ¿sí? No es menor y está siendo realmente una nueva problemática justamente frente a nuestra sociedad. Yo me pregunto, frente a este tipo de casos, ¿cómo podemos pensar la palabrita esta de la que siempre hablamos, que es muy importante empezar a manejarla, pero con otras formas de manejarla, que es poder? ¿Se trata de qué poder acá? ¿Cuál era el poder de estos 4 muchachos obligando a esta chica a tener relaciones sexuales y a manosearla para filmarlo, ¿sí? Y subirlo a las redes sociales para que todos lo vieran, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? ¿Es el poder de quién? Es el poder de los mediocres, es el poder de los enanos, pero de los enanos de esencia, de la gente enana de forma de ser, ¿sí? Mediocre completamente, es una cosa completamente, diríamos, bizarra que estamos viviendo, ¿sí? Yo personalmente no vi el video está, yo no quise ser parte viéndolo también, porque creo que acá, en lo que tiene que ver con los ciberacosos y el ciberbullying, aparece el concepto del espectador. Ellos lo que querían era hacerse, entre comillas, famosos en las redes sociales subiendo este video. ¿Pero por qué? Porque ellos sabían muy bien que había espectadores afuera que iban a querer ver cómo se violaba y se abusaba sexualmente a una muchacha que no quería hacerlo. De hecho, estaba alcoholizada, estaba en un estado y en condiciones deplorables, ¿sí? O sea, imagínense las escenas y lo que puede llegar a implicar todo esto, ¿no? Pero quedémonos también pensando en el concepto del espectador, porque si no hay espectadores, entonces estos Nuremberg, porque ni siquiera Nuremberg yo creo que sería decirles demasiado, no hubieran pensado en hacer lo que hicieron. Inclusive uno, textuales palabras, decía: esto va para Instagram, de Instagram va directo al Twitter, del Twitter va a pasar a Facebook y de Facebook a WhatsApp, y entonces después del WhatsApp va a pasar a YouTube, y en YouTube van a haber millones de personas que lo miren. O sea, acá se instala claramente diríamos, tras lo que iban estos abusadores, estos patoteros, ¿no? O sea, pero cuán importante, fíjense la locura de esto, puede llegar a ser, tendrá millones de visitas, y eso vale el abuso sexual, el maltrato, el trauma, la manipulación de esta joven, ¿sí? Vale perdónenme la expresión, esa escupida que le dieron, porque se la dieron a la sociedad como una mala señal de los varones frente a mujeres. O sea, ¿vale eso? No es un juego, ¿sí? El ciberacoso es una figura criminal, el ciberacoso mata, el ciberacoso no es romántico, no es una historia de hadas, el ciberacoso es algo que tiene que empezar a ser justamente tratado como corresponde. Tenemos que empezar a darle el lugar, diríamos, que corresponde. ¿Quieren que les diga algo? Les voy a decir algo. En el acoso, como en las violaciones, sean del tipo que sean, y en los abusos, sean del tipo que sean, ¿saben cuál es la base de este tipo de actos? Es una emoción que desgraciadamente es muy común entre los seres humanos, que se llama envidia. ¿Sí? Y van a decir, envidia, me va a decir usted de la casa que me está escuchando. Sí, señoras y señores, envidia. El abusador o el acosador siempre envidia algo de la víctima y por eso la manipula para poder sacárselo. El concepto de envidia desde lo psicológico es te cambio tristeza por afecto. El abusador es alguien apocado como persona. El violador es alguien apocado como persona. Por eso necesita
presionar y forzar a la víctima. ¿Pero para qué? Para que psicológicamente sacarle justamente ese algo que ve que la víctima tiene y que él no, ¿sí? Y eso tiene que ver con la envidia, tiene que ver con te cambio, tristeza, la tristeza del victimario, ¿sí? Por alegría, por la alegría y el bienestar que la víctima está teniendo antes de ser víctima. No se olviden de esto, miren que es clave y les va a ayudar mucho y empiecen a aplicar en sus vidas porque les va a aportar muchísimo, ¿sí? Les paso 3 piques, 4 piques de películas que pueden ver sobre este tema, que está bueno que miren, si son profesores, si son lo que no importa, en lo que trabajen está bueno que lo miren, pero en el caso de los docentes yo lo señalaba porque les puede servir para pasar a los chiquilines. Hay una película de Clive Owen que se llama Trust, que se llama Confianza, que es sobre el grooming. Después está Setting in Suburbian de España del 2014, es una gran película que habla sobre el setting, que es una variación dentro de justamente el ciberacoso y el grooming. Acoso en las aulas, que es otra película que pueden encontrar en España de HBO. Estas películas las pueden encontrar todas en YouTube, ¿sí? Vieron cómo aparece de vuelta nuevamente en las redes sociales. Y una que les quiero dejar, capaz que como deberes, si se animan, para la semana que viene, que les va a ser muy interesante, que se llama Acusados, de Jodie Foster, de 1988. Es una película, es verdad, es antigua, pero es interesante ver cómo en la película sucede exactamente lo mismo que le pasó a esta chica en Balizas, con la diferencia de que en el 88 no había redes sociales. Y si ustedes ven esta película, van a ver cómo cambia la violencia, porque no deja de ser la misma violencia, pero las redes sociales agregan el sobrepotenciar la violencia en sí misma, y cómo justamente esto hace variar las cosas. Pueden ver en esta película del 88 las diferencias con las otras películas actuales, donde ya las redes sociales existen. Y no olvidarse que las redes sociales son un amplificador, de alguna manera, de todo esto, ¿no? Un amplificador complejo que complica bastante. Tenemos que cuestionarnos si queremos que en el Parlamento se hable de poder reformar el derecho, de poder reformar la forma en que se castigan estas cosas. El atentado violento al pudor está muy lejano de lo que es el ciberacoso. El ciberacoso es muchísimo más, ¿sí? En el ciberacoso hay una difusión ilícita de los datos personales de la víctima, ¿sí? Hay acoso, hay sextorsión, o sea, hay extorsión por sexo, por elementos sexuales, ¿sí? Y hay varias figuras jurídicas, como por ejemplo corrupción a menores, vulneración de derecho del honor y de la imagen personal, ¿sí? Invadir sexualmente o con fines sexuales la vida del otro, porque de hecho las redes sociales, nos guste o no, tienen mucho de la historia de vida de todos nosotros, ¿sí? Y esto no es menor, y no es, señoras y señores, algo que pertenece a otro mundo y no al nuestro. Desgraciadamente ya cayó, ya está entre nosotros y es algo que tenemos que empezar a trabajar en serio, y cuanto más chicos con quienes trabajemos, mejor. El ciberacoso, para terminar, les digo, es un crimen, no es romántico, no es broma, mata y suicida personas como tú, como yo. Entonces pienso, para terminar, en una frase de Mario Benedetti que dice: en este mundo tan codificado, con internet y otras navegaciones, yo sigo prefiriendo el viejo abrazo y beso artesanal que desde siempre comunica y comunicará tanto. Así que muchísimas gracias, y les voy a mandar saludos a Lourdes González, a Mónica Raquel Ipar. Tengo a Jenny Freitas, por supuesto, queridísima, Marcelo, querido, que nos acompaña siempre y está acá muy atento en el control, Miguel, ni que hablar, Noemí González, Lourdes González, Gabriela García, todos están al tanto, Mónica Raquel Ipar, ya la nombré creo, todas a la escucha, enganchados con la 90.7, les mando un abrazo grande, los quiero mucho, ustedes saben que si quieren pueden, y no se olviden de creer siempre en ustedes mismos.
vamos adelante, nos vemos el próximo viernes, ya voy a estar mandando el tema, vamos a tener testimonios, el próximo viernes el tema de mujeres enérgicas va a ser maltrato y violencia en términos generales, también vamos a trabajar con un testimonio femenino, pero también con uno masculino, quiero que haya de las dos partes, y vamos a estar abordando más casos relacionados al orden de lo criminal. Es muy probable que trabajemos el caso desgraciado de esta nueva mujer matada, de este nuevo feminicidio de Minas. Así que bueno, quédense enganchados a la 90.7 todos los viernes a las 11 de la mañana. Les mando un beso, los quiero mucho, chau, que pasen bien, hasta luego. La Caverna FM. Farmacia Arachán, velando siempre por su salud. Amplia gama en remedios, perfumería y regalos. Descuentos especiales, convenios y envíos sin cargo. Farmacia Arachán, Zorrilla y Sarandí. Teléfono 4376-9060. Tienda La Casa de Blanca 2. Ahora, para su mejor atención, a pasito de la Española. Todo el brillo y mucho color para esta estación. Casual, chinería, talles especiales, calzado ortopédico para niños y adultos. Tienda La Casa de Blanca. Teléfono 4376-5832. Y como siempre, los esperamos en nuestro local de Ruta 87 e Ibipue, Salinas Norte. Lo último en moda, La Casa de Blanca lo tiene. Lo tiene. De lunes a viernes, de 17 a 19 horas, la 90.7 presenta Impactos. Desde Concierto Urbana 92.5 y para más de 30 radios en todo el país. Impactos, con la conducción de Perch Rupenian. Lunes a viernes, 17 horas, por la 90.7. Este es un buen momento para mejorar tu vida. Te puedo ayudar a sanar tus problemas de salud y emocionales, buscando las causas de los mismos, recorriendo la sabiduría ancestral y el poder de las plantas y flores de nuestro monte nativo. Medicina natural 100% efectiva y sin contraindicaciones. Vivir mejor es posible. Ahora en Pinamar, Centro Belleza Pura. Terapeuta Ronald Riley. 099-120-793. 099-120-793. La Caverna FM. Ferretería Industrial K37. Contamos con todo lo que necesite para su hogar, con asesoramiento completo. Ferretería Industrial K37. Horario continuo, de lunes a viernes, de 8:30 a 18. Los sábados, de 8:30 a 17. Y los domingos, de 9 a 13 horas. Frente al Mojón 37, de Ruta Interbalnearia, lado sur. K37. Ferretería Industrial. Ferretería Industrial. Lunes a viernes en la 90.7, 19 horas. Ferretería Industrial K37, de Ruta Interbalnearia, kilómetro 37, lado sur, presenta en forma exclusiva Rock and Pop. Lunes a viernes, 19 horas, Rock and Pop por la 90.7. Supermercado Colón, Interbalnearia Colón Salinas. La calidad con el precio justo. Autoservice, carnicería, vinería, panadería, frutas, verduras y lácteos. Envíos a domicilio sin cargo. Supermercado Colón. Teléfono 437-65-326. Para darse una oportunidad de cambio inmediato y disfrutar de tu propia imagen en la playa. Masajes reductores y descontracturantes, drenaje linfático y recibí como obsequio Reiki para
para tu mejor relación con el mundo que te rodea. Y los miércoles, además, es día de sanación. Recibir Reiki totalmente a voluntad. Debes agendarte al 095 64 12 52. Terapeuta Blanca Leal. Es para ambos sexos, a domicilio o en consultorio, con agenda previa. 095 64 12 52. Sábado en la 90.7, desde las 20 y hasta las 22 horas, éramos tan jóvenes, con la conducción de DJ Pachi Oldies, el humor y la nostalgia, juntos en un solo programa. Éramos tan jóvenes, sábado, 20 horas por la 90.7. En la entrada al centro de Salinas, junto al arco, 3 locales a su servicio. Antel Salinas, para comunicarse mejor, con venta de celulares y accesorios. La comunicación vía internet, ciber y teléfono. Red Pagos, con el más simple trámite. Pagos de BPS, giros, pagos en general, cajero automático. Y ahora, Finacam, casa cambiaria, compra y venta de moneda nacional y extranjera. Al llegar a Julieta y Nutria, papelería, regalos y útiles escolares. 3 locales para facilitar la comunicación vía Antel. Operaciones económicas, Red Pagos y todo en papelería, regalos y aún más. Y aún más.